Nuevamente reitero buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Vamos a seguir tratando el tema de la serie Conociendo a Jesús. Es muy importante conocer a Jesús. El título de esta predicación de esta tarde se llama El consuelo de Dios. El consuelo de Dios. ¿Por qué el consuelo de Dios? Porque estamos próximos o ya estamos en las fechas en las que se tiende a celebrarse el Día de Muertos. Y muchos de nosotros hemos tenido también pérdidas de conocidos, de familiares, de personas cercanas que hemos amado y que han partido. Y mucha gente en muchas partes del mundo celebran ahora el Día de los Muertos y en otros días posteriores, donde ellos que no conocen a Dios, por falta de conocimiento de Dios, ellos continúan con unas tradiciones equivocadas, que muchas de estas transgreden la palabra de Dios. Y a ustedes, queridos, les quieren honrar de manera que no establece la palabra y les ponen altares, fotos, los invocan, les ponen comida, la comida que más les gustaba, la comida que más les agradaba y las cosas que más les gustaban. En algunos otros su cervecita, su cigarrito para que venga y se sienta a gusto. Pero yo no juzgo ni critico esa manera de ser y comportarse. Esa manera de ser y comportarse es por falta de conocimiento de Dios. Asimismo como ellos se duelen cuando hay una pérdida, también nosotros cristianos nos dolemos cuando hay una pérdida de esa magnitud, de esa grandeza. No somos ajenos a ese dolor, no somos ajenos a que nos pueda pasar en alguna ocasión. También nosotros, pero nosotros, ¿cómo actuamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué debemos hacer cuando estamos pasando por algo similar? Muchas veces cuando nosotros, aún como cristianos, tenemos una pérdida, no sabemos cómo responder, nuestro corazón nos duele mucho y es un proceso de tristeza, es un proceso de negación en la ausencia de la persona. Y en un momento podemos llenarnos de coraje, de ira, de rencor y de venganza hacia esos ofensores que pensamos nosotros que fueron. A veces decimos, si lo hubieras llevado a tal lugar, si no hubieras hecho esto, si hubieras ido con tal doctor, si te hubieras esperado, parece que buscamos culpables o parece que estamos enojados contra esas personas cuando sucede algo. Pero déjame decirte que no, porque nuestra vida está en las manos de Dios. Nadie se va antes ni nadie se va después. Yo le he dicho y lo he asegurado, el COVID no mata a la gente. Pastor, ¿tú te estabas siguiendo por el COVID? No, el COVID es el medio que Dios está utilizando para que la gente entienda, se vuelva a Él. Y Él es el agente instrumento que utiliza, pero realmente el que tiene en sus manos el control de nuestra vida es de Dios. Es Dios el que dice sí o el que dice no. Es Dios el que dice. Y muchas veces nos enojamos hasta con el mismo Dios pensando que Él es el culpable cuando alguien falta. Y en estas fechas quiero hablar por eso, de ese consuelo que Dios nos da. Dios pareciera que está distante de aquellos que sufren. Aunque por nuestra fe tenemos la seguridad, hermanos, nosotros que hemos creído, que si una persona que ha creído en Cristo parte, él va a estar en el mismo cielo con Dios. Aunque haya pesar en nuestro corazón, pero es una promesa de Dios. Eso es algo que nosotros vamos a ver y a comprender. Y cuando un ser querido se va, nos duele, nos afligimos. Y necesitamos ser consolados. Necesitamos ser consolados. Y necesitamos una palabra que nos dé seguridad. Qué importante es el consuelo. Qué importante es cuando un familiar, un amigo, un hermano, un amigo te da un abrazo en circunstancias difíciles y te dice, aquí estoy. Pasemos juntos el momento desagradable. Levántate, cuentas conmigo. Qué importante es el consuelo. ¿Cuántos de nosotros, cuando llegábamos a caernos, cuando éramos niños y nos hacíamos un rasponcito, íbamos con quién? Con la mamá.
Y la mamá nos abrazaba, nos daba un besito, éramos consolados y estábamos contentos y felices. Así como un niño, como ese niño, nosotros necesitamos también el consuelo de Dios cuando pasamos situaciones difíciles, de aflicción, de necesidad. Y nosotros entonces tenemos que correr al encuentro con el Padre. Tenemos que buscar al Padre para que Él nos consuele. Lamentablemente, por falta de ese conocimiento de Dios, que es el que consuela nuestros corazones, no le buscamos. Y cuando estamos enfrentando una situación difícil, es cuando más nos alejamos de Él. Pero Él trae consuelo. ¿Cuántos de nosotros no necesitamos consuelos? Y no solamente por la pérdida de un familiar, sino por las tribulaciones, por las luchas que estamos pasando, por las necesidades que tenemos. ¿Cuántos de nosotros no necesitamos ser consolados por Dios? Pero déjame decirte que Dios es hermoso, es maravilloso. Y Dios sabe de qué tenemos necesidad cada uno de nosotros. Y Dios es un Dios consolador, perdonador, misericordioso, dador de amor. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Por eso he sido muy enfático en estas semanas de conocer a Dios, conocer a Jesús, conocer su palabra. Porque en esa palabra Él refleja todo el amor que tiene para nosotros, toda su voluntad, todos sus pensamientos de Dios vienen en la palabra de Dios. Que usted quiere conocer a Dios, no es necesario que lo vea, lea su palabra, conozca su palabra y va a ver que debe encontrar vida y vida en abundancia. Pero necesitamos creerlo, necesitamos anhelarlo y necesitamos hacerlo, ser hacedores, no solamente oidores de la palabra. Vamos a abrir la palabra de Dios y nos ponemos sobre nuestros pies. Segunda carta de los Corintios, capítulo 1, versículo 3 y 4. Segunda carta de los Corintios, capítulo 1, versículo 3 y 4. Me voy a dar cuenta cuando ya estén todos puestos de pie. Los que puedan, porque quien no pueda no se preocupe. Porque vemos algunos hermanitos que no podemos estar de pie mucho tiempo. Pero Dios les fortalezca y Dios les dé consuelo, ese consuelo del que vamos a ver ahorita. Dice así la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 1, 3, 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consola en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Inclina tu rostro y oremos. Padre, gracias te damos en esta tarde. Gracias te doy, Señor, por la bendición que me das de poder ver a todos cada uno de mis hermanos que están presentes. Gracias te doy porque has puesto a la disposición del corazón de aquellos que no habían podido venir, pero aquí están, Señor, delante de ti, viviendo, Señor, por tu misericordia y por tu amor. Pido y ruego que en esta tarde, cualquiera que sea su dificultad, su problema, cualquiera que sea, Señor, su preocupación, Señor, haz misericordia y trae consuelo a la vida de cada uno de ellos. Dales un abrazo como mami nos abrazaba cuando éramos pequeños y se nos terminaba toda dolencia. Padre, consuélalo, que lo puedan sentir, que puedan sentir ese abrazo, que puedan gozarse en tu palabra, en tus promesas, Señor. En esta tarde que salgamos bendecidos, dispón los corazones, Señor, como buena tierra para que tu palabra sea puesta en ella y dé frutos al 100%, Señor. Gracias por ello, en el nombre de Jesús. Amén. Puede ocupar su lugar, mis hermanos. Dice Pablo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Pablo abre estos versículos dándole alabanza y dándole gloria a nuestro Dios. Pablo había entendido y Pablo había conocido la misericordia y la consolación de Dios en toda su magnitud. Él había experimentado esa misericordia y había experimentado ese consuelo, esa misericordia de compasión, de bondad que Dios ha tenido, aunque no la merecemos, pero la ha tenido con nosotros. Y déjame decirte algo sorprendente, esa misericordia y ese consuelo todavía está presente para nosotros, para ti y para mí.
Pero a veces no lo vivimos, no lo experimentamos porque no lo sabemos o porque no, a veces muchas veces nos falta creer con fe que Dios nos puede consolar en todos y cada uno de los momentos que estamos afligidos y estamos pasando tribulaciones tremendas, tremendas. Pero Dios nos puede consolar. Dice Pablo que Él es el Dios de toda misericordia y de toda consolación. Y es el Dios de la misericordia porque Él es la fuente de la misericordia. Él es la fuente de la misericordia. De todas las misericordias que nos gozamos, todas esas vienen de Él, porque Él es la fuente, hermano. Él es el Padre misericordia. Pero déjame decirte que a veces la falta de conocimiento de Dios nos lleva a actuar de maneras a veces muy precipitadas, a veces sin desconocimiento, a veces erróneas, porque muchos piensan que cuando Dios nos consuela, cuando Dios ve nuestra aflicción y trae consuelo, que cuando Él viene, estas van a desaparecer. Muchos piensan que Dios nos va a consolar y al momento de consolarnos, ya todo lo que está pasando va a desaparecer. Y ese no es el caso, mi hermano, no es el caso, porque si así fuera, entonces únicamente buscarían a Dios por el milagrito que pudiera hacer. Cosa que sucede en muchas de las personas que están siendo engañadas, que van solamente por el milagro y no van por conocer al Creador de sus vidas. Y si Él nos creó, Él sabe y tiene conocimiento de toda la composición de nuestro cuerpo, de nuestra vida, de nuestras circunstancias. Déjame decirte que Él sabe cuántos cabellos tienes tú, cada uno de nosotros. Cuántos pasos hemos dado en toda nuestra vida y pasos físicos. Él sabe qué nos duele. Él sabe qué estamos pasando. Y porque Él lo sabe, hace misericordia y trae consuelo. Pablo lo había experimentado de muchas formas, lo había vivido Pablo. Él por eso nos exhorta a conocerle, a buscarle, a creerle. A veces se me acercan hermanos y hermanas tristes, con problemas, aflicciones, y derraman sus lágrimas. Y yo le oro al Señor y les digo: Señor, trae consuelo a su corazón, trae paz a su corazón. Oh, hermanos, es que Él es nuestro consuelo en tiempo de tribulación. No hay mayor consuelo que Dios, porque no solamente trae consuelo a tu vida, sino te va a dar dirección a tu vida, te va a encaminar para que con prontitud tú tengas paz en tu corazón. Pero muchos piensan en buscarle solamente por lo que Él pueda hacer y no para mostrarle el amor por Él. Y Pablo considera al Padre como un consolador. Le dice: Padre de toda consolación. Y también Jesús, cuando Él va a partir, le dice a sus discípulos: me tengo que ir para mandar ¿a quién? Al Paracletos. De ahí se deriva esa palabra en griego que quiere decir consolador. O sea, el Padre es Padre de consolación. El Espíritu Santo es consolador. Y Jesús, a través de toda la narrativa de su historia en esta tierra, hemos visto su consolación, su amor por nosotros. O sea que toda la Trinidad, todo el ser, toda esa esencia de ser está lleno de consolación, de fuerza, de ayuda hacia nosotros, y debemos entenderlo así y debemos de vivirlo así. Ahora, ¿qué significa consolar? Significa confortar, significa recibir fortaleza, ánimo y esperanza para hacer frente a las aflicciones. No se dice que cuando te viene a consolar Jesús, ya se quitó todo. Yo te pregunto, cuando venías con mami porque te lastimabas, porque te raspabas, ella te consolaba y dejabas de llorar, pero ¿a poco ya en ese momento tú sanabas? Y la respuesta es no. Pero ahora había quien te apapachaba, quien te consolaba, y muchas veces lo siguen haciendo, aunque somos grandes, nuestros padres nos siguen consolando. Yo aún voy con mi papá y mi papá me abraza y me da consuelo y me ayuda, y aunque mi padre ya está grande, y qué
Qué bendición es que todavía podamos ser consolados. Es una bendición grande y enorme. Ahora imagínense la bendición de Dios. Y déjame decirte algo tremendo que yo leía, que entre más usted sufra, más aflicciones tiene, más consuelo va a tener de nuestro Señor Jesucristo. Y lo podemos ver en la vida natural. Una madre tiene 2 hijos, uno tiene una raspadita, el otro está postrado en cama. ¿A quién pone su mayor atención? Al que tiene mayor necesidad, ¿no? Porque lo ama, no porque no ame a los otros, sino porque lo ama. Y así es el mismo Dios. Así el Dios cuando nos ve que estamos pasando una tras otra, Él dice, no se preocupen, porque aquí estoy yo para levantarte, para darte ánimo, para consolarte. Tú nada más cree que yo lo puedo hacer. Y abandónate en mis manos y juntos vamos a salir, porque yo te voy a dar fuerzas donde no lo hay. Yo te voy a sostener de donde no se puede uno agarrar. Eso es lo que hace Dios, eso es lo que hace Jesús. Pero tenemos que creerlo, porque eso es creer en ese consuelo. A veces muchos se equivocan en las cosas que están pasando. Ellos tienen aflicción, ellos tienen preocupación, y a veces ellos quieren encontrar su consuelo en un cambio de circunstancias. Si no hubiera pasado esto, si no hubiera hecho, quieren encontrar su consuelo en un cambio de circunstancias. Y déjame decirte que hay personas que recurren a toda clase de cosas, y escúchame bien, hay personas que recurren a toda clase de cosas para encontrar alivio, para encontrar consuelo. Y a veces intentan encontrarlo en el alcohol, en las drogas o en otras cosas que lejos de ayudarles, de verdad que es peligroso para sus vidas y aún para sus familias, el bienestar de su familia. Por eso es importante que nosotros entendamos lo que es el consuelo de Dios. Y además de que cuando Dios nos consuela a ti y a mí, cuando Dios nos está dando ese consuelo, nos da la oportunidad de aprender para ministrar, para servir a otras personas que llegan a padecer circunstancias similares, circunstancias iguales. Así como Dios te consoló a ti, tú puedes ser consuelo, puedes traer consuelo a esas personas que están pasando circunstancias similares a las tuyas. Por ejemplo, alguien que está enfermo le puede decir a otra, no te preocupes, mira, yo con esto me siento mejor, mira, yo pasé esto y adelante, vamos, yo te ayudo, yo estoy contigo, ¿qué necesitas? Eso es algo hermoso y por eso es algo que tenemos que nosotros hacer. Cuando nosotros recibimos consuelo, ese mismo consuelo tenemos que transmitirlo a las demás personas. A veces endurecemos nuestro oído y cuando alguien nos quiere platicar algo, no le oímos o no le ponemos atención. Déjame decirte que a mí me pasaba mucho eso y en ocasiones me sigue pasando. Yo me acuerdo que mi esposa me decía, pon atención a lo que te dicen, escucha para que puedas hablar. Tenemos que escuchar a la gente cuando se nos acerca y nos dice, para que podamos comprenderla y podamos ayudarla. Porque eso es lo que nos dice el Señor, eso es lo que nos manda a hacer. El gran propósito del consuelo de Dios es para habilitarnos, para capacitarnos, para dar consuelos a otros. Ese es uno de los propósitos. Yo le pregunto, ¿hemos dado consuelo así a otros? Y muchas veces no permitimos nosotros que seamos consolados a través de otra persona por Dios. Porque nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestro ego no nos permite desahogarnos, no nos permite decir, no, que ni se entere mi hermano que estoy pasando por esto. ¿Para qué? Déjame decirte que Dios quiere ayudarte muchas veces, Dios quiere consolarte, Dios quiere mostrarte. Pero a veces nuestros pensamientos inicuos pareciera que nos traicionan y piensan que vamos a murmurar, piensan que vamos a criticar, piensan que vamos a juzgar. No, lo que queremos es nosotros consolarlos. Dice la palabra de Dios, así como el Señor nos consuela, nosotros también consolar a otros. Con ese aprendizaje,
con ese amor, con esa dependencia de Dios, que yo fui levantado, fortalecido, ayudado, con eso mismo yo voy y ayudo a otra persona. Pero muchos no nos dejamos ayudar porque pensamos y decimos en nuestro ego, en nuestro egoísmo, en nuestra soberbia: no, ¿para qué le voy a contar? Yo no necesito. Y no dejamos que Dios se manifieste a través de otros. Eso es algo que podemos encontrar aquí en la iglesia. Es importante estar en la iglesia, porque aquí es donde los dones se ponen a trabajar. Aquí es donde podemos ser consolados por otros. Aquí es donde nos podemos ayudar. Aquí es donde mostramos nuestro amor. Mostramos nuestro amor. Pero ahora yo te voy a preguntar algo. ¿Cómo es que nos consuela Dios? ¿Cómo es que nos consuela Dios? Cuando tenemos una pérdida, a ver, pastor, ¿cómo es que nos consuela Dios? ¿Tú sabes? ¿Te has imaginado cómo nos consuela Dios? Dios nos dirá: a ver, sana, ahí está tu curita y ya. ¿Cómo nos consuela Dios? Y yo voy a dar en esa tarde, voy a compartirles, cuando nosotros tenemos pérdidas de personas que creemos, de seres amados, de cristianos que han creído en Dios, cuando parten hacia la eternidad, Dios nos consuela. ¿Y cómo es que nos consuela? Por eso es importantísimo, muy importante conocer la palabra de Dios, tener conocimiento, porque de ahí podemos exprimir, extraer, hacer nuestras esas tantas cosas que Dios nos da. Podemos experimentar como experimentó Pablo. ¿Cómo es que Dios nos consuela? Y Dios nos consuela por medio del conocimiento de sus promesas. Cuando nosotros conocemos de sus promesas, nosotros podemos estar seguros de que Él las va a cumplir. ¿Y cuáles son esas promesas para nuestros seres queridos que parten hacia la eternidad? ¿Y por qué digo esto? Porque también nosotros nos dolemos, también nosotros lloramos. Están haciendo la celebración del Día de Muertos y también nosotros nos recordamos de esos seres queridos. Pero nosotros que conocemos de Dios, sabemos que hay promesas para nosotros y las ponemos en práctica, esas promesas. Y voy a compartirles nada más tres promesas de lo que Dios hace con nuestros seres queridos que parten. Y estas, aún en medio de nuestra aflicción, de nuestro dolor, deben de llenarnos de felicidad, de gozo, de saber dónde están nuestros seres queridos. Es importantísimo. La primera promesa de Dios es que Dios nos consuela cuando nuestros seres queridos parten hacia la eternidad. La primera promesa que te voy a hablar es la promesa del descanso. La promesa del descanso es una promesa para aquellos que parten, y eso nos debe de llenar de gozo y de regocijo. Y te voy a dar una ilustración para que entiendas y comprendas de qué estoy hablando. Las promesas de descanso. Uno de los beneficios de los trabajadores, según nuestra ley federal del trabajo, es que trabajen 6 días y descansen 1, y en algunas ocasiones hasta 2 días, y anhelan ese descanso porque están cansados, porque ya se han levantado temprano o han llegado tarde, y anhelan ese descanso. Anhelan esas vacaciones después de un año trabajado, y no es por lo que van a pagar, sino porque anhelan ese descanso de esas vacaciones a las cuales tienen derecho de acuerdo a la ley federal de trabajo. Pero anhelan un descanso. Cuando una persona ha estado enferma de grande manera o constantemente, cuando una persona ha enfrentado siempre muchas presiones en su vida, él anhela un descanso, anhela una pausa también. Quiere descansar de estas cosas. Es necesario un descanso, pero realmente ¿hasta cuándo vamos a tener un descanso? Y hay una promesa de descanso que debe de consolarnos, sabiendo que Dios va a dar un día descanso de todo eso. Vayamos a Apocalipsis 14, versículo 13. Le voy a dar lectura en la versión 60 y después va a dar lectura en la versión
lenguaje sencillo para que podamos entender un poco más. Dice esta promesa expresada de bienaventuranza, dice así, ahí es donde empiezan las promesas de Dios y son para sus hijos, para los que hemos creído en Él. Por eso es importante abrir nuestro corazón a Él. Dice, oí una voz que desde el cielo me decía, ¿qué decía? Bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Y hay un amén, o sea, un sí, sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus arduos trabajos. Apocalipsis 14:13. Es una promesa para aquellos que parten. Y fíjate cómo dice en la versión lenguaje sencillo. Dice así, las promesas expresadas de una bienaventuranza. Entonces oí una voz del cielo que me decía, escribe esto, Dios bendecirá a los que de ahora en adelante mueran unidos al Señor Jesucristo. Y el Espíritu de Dios dice, así es, porque ellos descansarán de todos sus sufrimientos y dificultades, pues Dios los premiará por todo el bien que han hecho. Nuestros seres queridos que han partido, que creyeron en Jesucristo y que se mantuvieron fieles a Él hasta el último momento de sus vidas, recibirán este descanso. Y no solamente van a descansar de su trabajo, hermanos, sino de las aflicciones, de los problemas, de las enfermedades, de su pecado. Ya no tendrán más estas experiencias que tuvieron en esta vida de dolor, de sufrimiento. Ya no. El Señor dice, yo tengo una bienaventuranza para ustedes, un consuelo para ustedes, una promesa para ustedes. Y esto nos debe de consolar, de creer que los que han partido están bien, están descansando. Si nos dolemos por nuestros seres queridos, pero estas son las promesas que tenemos para los que hemos creído en Jesucristo. Esto nos consuela porque el Señor Jesucristo, según sus propias palabras, evita que el creyente vaya al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos muere y el fuego nunca se apaga. Ahí es donde van los que no han creído en Jesucristo. Y ahí no hay descanso, hermano. Ahí sí no hay descanso. Ahí hay puro dolor y condenación. Por eso yo les invito a que abran su corazón a Cristo, a que genuinamente busquemos al Señor, porque aquí podrás engañarte tú y podrás engañarme a mí, podrás engañar a mucha gente, pero al Señor no lo podemos engañar y Él sabe si nuestro corazón es de Él. Y el día que partamos, entonces ahí nos vamos a dar cuenta realmente, cuando Él quite separe el trigo y la cizaña, que por cierto muy pronto vamos a estar hablando de parábolas del Señor. Pero entonces el Señor trae descanso para aquellos que han partido. Esa es una garantía que tienen los que han partido en Cristo y creemos que Él los va a consolar, los va a bendecir. Ya no van a sufrir nada. Este mundo sufrimos y batallamos, pero cuando el Señor nos llama a su presencia, wow, pero muchos no quisiéramos, ¿verdad? Muchos no quisiéramos, muchos quisiéramos vivir y vivir y vivir, y por eso, pero déjame decirte que sí es posible vivir y vivir y vivir y vivir y más vivir, sí es posible, cómo no. El Señor también nos da una promesa. La segunda promesa es para aquellos que quieren vivir y vivir con la promesa de la resurrección. Wow. Creo que ningún ser humano, si yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿te gustaría morir? Yo creo que la mayoría, el 99.9 diríamos no. Quisiéramos vivir, en realidad, ese sería nuestro pensamiento. O levante la mano, ¿quién quiere morir? ¿Quiere morir ya, hermano? Bueno, pero no quiere morir ya en este momento, ¿verdad? Eso. Pero fíjense, uno de todos, pero es que Él ha creído en las promesas de nuestro Señor. Pero déjeme decirle que a todos nos gustaría vivir por la eternidad y seguir disfrutando de las bondades de la vida. Pero déjame decirte que la muerte natural, accidental o de cualquier forma va a llegar. Y Dios tiene un consuelo para satisfacer nuestro anhelo de vivir para siempre y de tener siempre vida con nuestros seres queridos en la eternidad. Cuando Jesús llega con las hermanas de su amigo Lázaro, que ya había fallecido, Él le dijo especialmente a Marta,
Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vida, ¿eh? Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Yo les pregunto, ¿ustedes creen que podemos tener vida eterna? Y la respuesta es sí, hermano. Sí, podemos tener vida eterna. De hecho, Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 51, mira lo que él les dice, ¿eh? Vamos a ver, primera de Corintios 15, 51. Dice así: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán, ¿qué? Resucitados, incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Vamos a resucitar en un cuerpo que no sé cómo vaya a ser, pero vamos a resucitar. Y esa es una de las promesas que Dios nos da. Y que Jesús, de la cual estuvo hablando, dice Jesús que Él vino para que tuvieras vida y vida en abundancia. Por eso es importante creerle a Jesús, creerle a Jesús. ¿Y cuál es esa vida en abundancia? Pastor, ¿de qué nos hablas con vida en abundancia? De que podamos vivir esta vida con todas las bendiciones que Dios nos da. Porque es una bendición desde que tú te levantas hasta que anochece, cómo Dios ha tenido cuidado de ti. Muchos de nosotros no tenemos ese cuidado de darle gracias a Dios. Muchos de nosotros decimos, mañana iremos y haremos, pero solamente Dios sabe si vas a amanecer el día de mañana. Y si es amanecido es por la misericordia, no porque lo mereces, es por la misericordia de Dios. Es porque a Dios le ha placido el darte una oportunidad más para que usted le busque, para que usted sea transformado, para que usted sea más semejante a su Hijo. Y esas son unas bendiciones tremendas, Y la tercera promesa es que el Señor nos da promesas de recompensa. Como la que yo le estoy diciendo, Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia, viviendo con las bendiciones de Dios, disfrutando al máximo de esas bendiciones. Es por Él que podemos levantarnos, podemos abrir nuestros ojos, podemos ir y abrazar y bendecir y amar quien hay en nuestro corazón. No es por ti, es por Dios. Es por Dios. Y cuando tú lo entiendas, le vas a dar gracias a Dios y vas a querer conocer más de Dios y más de Dios. Pero esa no es toda la recompensa en el presente. Yo recuerdo al apóstol Juan, no lo busques en su primera carta, Juan 3:2, él nos dice que para Dios dice que ahora somos hijos de Dios, sus amados. Y ¿se acuerdan? La semana pasada fue cuando Dios hablaba de los hijos de Dios, que ahora somos hijos de Dios, que es una bendición grande. Porque antes de conocer a Dios, nuestro pasado nos marcaba y nos decía el borracho, el mentiroso, el drogadicto, el dejado, el gordo, el mentiroso, el labrador, la chismosa. Así nos decían. Pero cuando nosotros hemos creído en el Señor, ahora Él nos dice que somos sus hijos. Y entonces podemos recibir sus bendiciones en esta vida, porque somos sus hijos, los hijos de Dios. Y eso es algo bien importante. Usted ya no es cualquier persona, usted es hijo de Dios, y como hijo de Dios usted tiene vida eterna, y es para decirle amén. Si nosotros comprendiéramos lo que eso significa, brincaríamos de júbilo y de gozo diciendo amén, gloria a Dios, amén, gloria a Dios. Es importante conocer eso y saber eso, que Él nos da recompensas. Y fíjate cómo también en ese mismo pasaje que les dije, primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, también Juan añade otra afirmación y otra recompensa que tiene que ver con la eternidad, Es decir, que Él dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Es decir, hay algo reservado para nosotros después que nosotros partamos en ese encuentro con Dios. Será algo sorprendente, yo no sé qué vaya a hacer, pero solamente lo sabe aquel que ha partido y que está con el Señor y que se ha llevado esa gran sorpresa. Dice Juan, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Sorpresa tras sorpresa.
Allá en el cielo hay moradas eternas. Ahí vamos a ver a los profetas, a los apóstoles, a los salmistas, al mismo Jesús, ahí lo vamos a poder ver. ¿Y sabes quién? También a nuestros seres queridos que han partido. Ahí los vamos a poder ver. Y esa es una bendición, el poderles ver. Es una bendición. Eso es lo que Dios trae para nosotros. Eso es lo que Dios nos dice en sus promesas. Por eso, aunque sí nos llenamos de dolor, de aflicción, lejos de creer nosotros en esas costumbres y tradiciones, debemos conocer la palabra de Dios y decirle: Señor, mira, con dolor en mi corazón te agradezco, porque ahora sé dónde está mi familiar, ahora sé dónde está mi hermano, ahora sé dónde está mi amigo, ahora sé dónde están tus hijos. Y eso nos llena de consuelo y nos llena de felicidad. Son bienaventurados los que parten contigo, Señor. Voy a concluir, hermano. Una manera de honrar a nuestros seres queridos. Mucha gente en estas épocas lo honran levantando altares y levantando tantas cosas. Pero una manera de honrar a nuestros seres queridos que ya han partido es recordarlos con amor, reflexionando en las cosas que le gustaban y que le gustarían que nosotros hiciéramos. Yo te pregunto y reflexiona, de verdad, pon atención en lo que te voy a decir. Pon mucha atención en lo que te voy a decir. Si tuviéramos la oportunidad, y Dios nos permitiera esa oportunidad, de ver a un ser querido, el amado por ti, delante de nosotros, si Dios nos diera esa oportunidad en ese momento, tú lo pudieras ver delante de ti, a ese ser querido, ¿qué le preguntarías? ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías? Tal vez le dirías lo que no alcanzas a decirle en vida. Tal vez le pedirías perdón. Tal vez lo perdonarías. ¿Le darías un abrazo y llorarían juntos? ¿Qué le dirías a ese ser, el que más tú tengas en tu corazón más querido? ¿Qué le dirías si lo tuvieras enfrente en este momento? Eso que no te atreviste a decirle, a preguntarle. Esas palabras que ya no alcanzaste a pronunciar. Qué hermoso sería que Dios nos diera esa oportunidad para poder hablarles y decirles lo que no pudimos decirle, lo que no pudimos expresarle, lo que no pudimos hacer. ¿Qué le dirías? ¿Lo mirarías a los ojos? ¿Lo abrazarías? ¿La abrazarías? ¿Le dirías cuánto la amas? ¿Que lo necesitas o la necesitas de regreso? ¿Qué le dirías a ese ser? Si Dios te diera la oportunidad. Te digo una cosa, lamentablemente eso no puede ser posible. Lamentablemente eso no puede ser posible. Pero hay muchas personas que anhelan escuchar de ti un día que les amas, que les quieres. Quieren tener de ti consuelo, ayuda. Quieren pedirte perdón. Quieren oírte tu perdón. Hay muchas personas que necesitan escuchar de ti. No permitas que el enemigo te arrastre tu alma, nos arrastre y nos gane el orgullo, la soberbia, la ira, el enojo. Despréndete de tu yo. Lo hablábamos la semana pasada. Y date la oportunidad de amar, de abrazar, de besar, de consolar, de ayudar, de pedir perdón a tus seres queridos. Y dale la oportunidad de que te puedan amar. Es ahora, en vida. Es ahora que lo puedes hacer. ¿Para qué esperar cuando ya no lo podamos hacer? Cuando ya no estén con nosotros, cuando ya no nos escuchen. ¿Para qué le quieres llevar flores? ¿Para qué le quieres poner un altar? ¿Para qué le quieres llevar mariachis? Ya no te escuchan.
pero hay mucha gente que sí te puede escuchar. Hay mucha gente que hemos lastimado. Hay mucha gente que espera mucho más de nosotros. Hemos lastimado a nuestro esposo, a nuestra esposa. Hemos lastimado a nuestros hijos. Nuestros hijos han lastimado a los padres, a nuestros familiares, a nuestros seres queridos. Y esos seres que se han sentido lastimados, ofendidos, ellos esperan una palabra de perdón, de amor, de reconciliación, una palabra de ayuda, de consuelo. Y te digo una cosa extraordinaria, eso sí puede ser posible hoy. Eso sí puede ser posible hoy. ¿Para qué esperar el día que no estén? Mostremos el amor y la misericordia que Dios nos da. Mostrémosla. Y hagamos nuestro cada consuelo que Dios nos da a esos seres que ya han partido. Dios les consuela con su promesa del verdadero descanso, con su promesa de la resurrección y con la promesa de que hay recompensas para los que llegan con Él. Ponte sobre tus pies, hermano. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos.